Prepárate para una historia que te hará sentir cada emoción. Una mujer sin memoria, dos niñas que la llaman mamá y un hombre destrozado por la culpa. En la imponente mansión Blackwood, los secretos enterrados están a punto de salir a la luz. ¿Qué harías si descubrieras que tu vida fue robada y todo lo que amas estuvo fuera de tu alcance? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te lo vas a perder? La mansión Blackwood se alzaba imponente ante Ana, con sus altivas columnas y ventanas oscuras, reflejando la pálida luz de la mañana. El aire llevaba un ligero aroma a tierra húmeda y los jardines, meticulosamente podados, parecían escenarios de un cuadro antiguo. Ana ajustó el cuello de su uniforme negro, sintiendo la textura áspera de la tela contra su piel. Desde que despertó sin memoria en un hospital desconocido, cada día de su vida era una repetición mecánica, un esfuerzo por llenar un vacío que nunca disminuía. Pero allí, frente a aquella imponente casa, una extraña inquietud se extendía por su pecho, como si un fragmento olvidado de su historia estuviera oculto detrás de esas paredes. Al cruzar las puertas dobles de la mansión, fue recibida por el majestuoso silencio del interior. El mármol frío bajo sus pies, la lámpara de cristal que temblaba bajo la brisa proveniente de las ventanas abiertas, los retratos de ancestros que la observaban con ojos vacíos, todo contribuía a una sensación sofocante de déjà vu. La ama de llaves la guió por los pasillos con pasos firmes y voz neutra, explicándole sus tareas con la precisión de quien ha repetido ese discurso innumerables veces. Ana intentaba prestar atención, pero su mirada era constantemente atraída por detalles desconcertantes. Una mecedora junto a la chimenea, un jarrón de porcelana azul en la estantería, un ligero aroma a jazmín en el aire. Pequeñas cosas, pero todas despertaban una incomodidad inexplicable, como si aquel lugar no solo fuera nuevo para ella, sino también parte de algo que debería recordar. Ana se esforzó por mantener la compostura mientras deslizaba el paño húmedo sobre la superficie pulida de la mesa del comedor. La rutina era sencilla, casi mecánica, pero su mente no encontraba descanso. El leve crujido de la madera antigua bajo sus pies y el eco distante del reloj de la sala llenaban el vacío de la mañana. La ama de llaves mencionó que el dueño de la casa rara vez bajaba a desayunar y que las gemelas pasaban la mayor parte del tiempo en el jardín. El pensamiento de las niñas la hizo vacilar. No las conocía y, aún así, un escalofrío recorrió su espalda al imaginar sus risas resonando por los pasillos. Esas paredes guardaban historias que ella no podía alcanzar, como fragmentos de un sueño que se desvanecía antes de ser comprendido. La primera vez que escuchó las voces infantiles fue mientras recogía las sábanas de lino en una de las habitaciones del piso superior. El sonido venía del jardín de abajo, risas suaves y espontáneas, seguidas de un llamado animado. Ana se acercó a la ventana, apartando con delicadeza la cortina. Allí estaban, dos pequeñas figuras de cabello oscuro que danzaban bajo la luz dorada. Emma, la más intrépida, perseguía una mariposa con los brazos extendidos, mientras Lily observaba con una sonrisa contenida, sus ojos atentos y curiosos. La visión tocó algo profundo dentro de Ana. Sintió un nudo en el pecho, una añoranza sin nombre, como si esas niñas representaran algo que había perdido. ¿Pero qué exactamente? Esa pregunta, como tantas otras, permaneció sin respuesta. Esa tarde, el ama de llaves llamó a Ana para ayudarla a organizar el salón principal. El enorme candelabro de cristal relucía bajo la luz del sol, proyectando pequeños reflejos dorados por las paredes adornadas con antiguos marcos. Mientras sacudía el polvo de las superficies, Ana notó un retrato destacado sobre la chimenea. Era una pintura al óleo que representaba a un hombre imponente, de ojos oscuros y expresión seria. Su mirada era pesada,
como si estuviera acostumbrado a cargar secretos. «Ese es Samuel Blackwood», comentó la ama de llaves con un tono respetuoso. «El dueño de la casa». Ana asintió, pero algo en esos ojos la hizo apartar la mirada rápidamente. Era como si aquella figura la observara a su vez, reconociendo algo que ella misma no lograba recordar. Más tarde, mientras limpiaba el largo pasillo del segundo piso, Ana pasó junto a una puerta entreabierta. El sonido suave de risas infantiles se filtraba a través de ella, eco de una melodía tocada en un piano. Curiosa, espió por la rendija. Lily y Emma estaban sentadas lado a lado en el banco del piano, sus pequeñas manos explorando las teclas con cierta vacilación. La escena era delicada, casi mágica, pero entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Emma presionó una secuencia de notas, una melodía familiar resonó en la habitación. Ana retrocedió, sintiendo su corazón acelerarse. La música despertó un recuerdo vago, como un susurro que llegaba desde el pasado. Conocía esa canción. No sabía cómo, pero cada nota la envolvía en una sensación de calidez y pertenencia. La ama de llaves llamó su nombre a lo lejos y la conexión se rompió, pero la melodía permaneció en su mente, como un secreto insistente esperando ser descubierto. En los días siguientes, la rutina de Ana se entrelazó con pequeños descubrimientos que la hacían cuestionar cada vez más su existencia en la mansión Blackwood. Los recuerdos seguían siendo esquivos, pero su vínculo con las gemelas crecía de manera inexplicable. Cada sonrisa, cada gesto cariñoso de Emma parecía activar una parte dormida de su ser. Pero Lily, con su postura silenciosa y mirada profunda, llevaba algo diferente. Había una intensidad en su presencia, como si intentara comunicar algo sin palabras. Una mañana, cuando Ana entró en la habitación de las niñas para arreglar las camas, Lily la observó con una curiosidad casi desconcertante. «Tú me recuerdas, ¿verdad, mamá?». La pregunta fue hecha con tanta sinceridad que Ana sintió un nudo en la garganta. No supo cómo responder, porque no lo sabía, pero en ese instante un calor inesperado llenó su pecho. Por la noche, después de la cena, Ana se retiró a su habitación en el piso superior. El silencio de la casa parecía más denso que nunca. Sentada al borde de la cama, contempló sus manos, aún con rastros de detergente, pero con algo indescriptible en ellas. El olor de la casa, antiguo e inmutable, la hacía sentirse atrapada en un tiempo que no comprendía. Su mirada se dirigió a la pequeña gaveta de la mesilla de noche, donde una fotografía aparentemente olvidada reposaba. Al tomarla, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Era una foto en blanco y negro, nítida, que mostraba un momento de felicidad. En ella estaba junto a Samuel, radiante, con el vientre ligeramente abultado, una sonrisa genuina iluminando su rostro. El dolor de reconocer algo tan verdadero, pero al mismo tiempo tan distante, se apoderó de su pecho. Recordaba ese momento, pero sentía como si algo dentro de ella, tal vez un alma que nunca se había perdido, reaccionara a aquella imagen. Esa noche, después de otro largo día de trabajo, Ana se acostó en la cama, pero el sueño no la encontró fácilmente. La fotografía seguía flotando en su mente, sus propias manos tocando el vientre embarazado en la imagen, una sensación de calidez que no sabía de dónde venía. Sus ojos estaban pesados, pero su mente permanecía activa, tratando de conectar las piezas dispersas de su pasado. Cerró los ojos y en la oscuridad silenciosa de la habitación comenzaron a surgir fragmentos. Imágenes borrosas de una cama de hospital, un dolor agudo y una voz ahogada, como si la oyera bajo el agua. Cuando despertó, fue con un grito atrapado en la garganta, un choque de pánico y confusión. Algo dentro de ella le decía que ese dolor, esa pérdida, no era solo un recuerdo cualquiera, era una pérdida profunda,
una herida tallada en su alma. Al día siguiente, mientras ordenaba el despacho de Samuel, Ana encontró otro objeto que parecía haberla llamado. Era una carta amarillenta con una caligrafía que, de alguna manera, reconocía. Al abrirla, la primera línea la dejó paralizada. Mi amor, la espera es insoportable. Nuestro futuro juntos es todo lo que me queda. Las palabras de Samuel estaban allí, pero ella no podía comprender cómo algo tan personal de un hombre que apenas conocía la conmovía con tanta fuerza. Permaneció allí durante unos momentos, con los dedos temblorosos al sostener la carta, hasta que alguien la llamó a lo lejos. Samuel. El nombre sonó como una explosión en su mente, llenando el ambiente con una energía intensa y al mismo tiempo dolorosa. Se levantó rápidamente, tratando de ocultar el torbellino dentro de sí, pero algo le decía que todo esto estaba mucho más cerca de su realidad de lo que podía imaginar. El encuentro con Samuel en ese momento fue una mezcla de alivio y tensión. Cuando él entró en el despacho, su mirada se suavizó al verla, pero al mismo tiempo algo grave se reflejaba en sus ojos. No dijo nada de inmediato, pero parecía que cada uno de sus movimientos estaba calculado, como si intentara leer su mente, buscando entender qué era lo que ella recordaba. Su presencia la desconcertaba, pues no lograba comprender qué estaba pasando entre ellos. Samuel se acercó con una suavidad que le resultaba casi extraña, pero al mismo tiempo reconfortante. Ana, sé que no recuerdas, pero... Hizo una pausa, como si luchara por encontrar las palabras correctas. Fuimos felices, yo fui tu esposo, y tú fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Ana sintió una oleada de emociones contradictorias. No sabía si podía confiar en él, pero algo en su interior le decía que no estaba mintiendo. ¿Te está gustando la historia? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y si conoces a alguien que ame los dramas llenos de misterio y emociones, comparte este video. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos rápidos resonó en el pasillo. Era Emma, con una sonrisa radiante en el rostro, seguida de Lily, que la observaba con más seriedad. Al ver a las niñas, Ana sintió algo que parecía un instinto primitivo. Emma corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que casi la hizo perder el equilibrio. Ana se agachó para devolverle el abrazo y en ese momento el mundo pareció detenerse. Los recuerdos seguían fragmentados, pero el amor que sentía por las niñas era tan real que la hizo cuestionar por qué había tardado tanto en empezar a creer en lo que Samuel decía. «Sabía que volverías, mamá», dijo Emma, con la inocencia propia de una niña, pero sus palabras sonaron como una revelación. En los días siguientes, el comportamiento de Ana comenzó a cambiar. Se permitió, aunque con una cautela creciente, empezar a explorar los rincones de la mansión y la relación que tenía con Samuel y las gemelas. En su mente, los recuerdos aún aparecían como destellos fugaces, pero cuando estaba cerca de las niñas, algo dentro de ella parecía revivir lo que creía haber perdido para siempre. Al observar a Emma y Lily jugar en el jardín, Ana sintió un nudo en el pecho, como si estuviera viendo un futuro que le había sido arrebatado. Notaba los detalles de cada expresión, cada movimiento. Lily, más introspectiva, siempre parecía observarlo todo con una inteligencia silenciosa, mientras que Emma desbordaba energía y afecto, como si su corazón fuera un libro abierto. Ana sonrió, sintiendo una conexión inexplicable con ambas, como si su vida se hubiera interrumpido en el momento en que ellas nacieron. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Eleanor, la matriarca de la familia Blackwood, seguía siendo una sombra constante. En cada interacción con Ana, dejaba claro que su presencia en la mansión no era bienvenida.
Sus miradas frías y sus palabras disfrazadas de cortesía eran suficientes para provocar una sensación de incomodidad. Ana notó la manera en que Eleanor la observaba, como si fuera una amenaza que no podía controlar. Aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, sintió que algo estaba mal. Sabía que a Eleanor no le importaba su bienestar, pero algo dentro de ella le advertía que había mucho más detrás de la actitud fría y calculadora de la matriarca. En una tarde lluviosa, mientras limpiaba el despacho de Samuel, Ana encontró algo que sacudió profundamente su mente. Entre los papeles apilados sobre el escritorio había una fotografía antigua. Se acercó lentamente, sus dedos tocando la superficie de la foto con un cuidado casi reverencial. La imagen la mostraba radiante, con el vientre abultado y una sonrisa serena, junto a Samuel. El dolor y el miedo se mezclaron dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. La imagen tenía sentido y al mismo tiempo no lo tenía en absoluto. Sabía que esa mujer era ella, pero no lograba recordar cómo ni por qué había sido tomada esa foto. El rostro de Samuel en la imagen reflejaba una felicidad pura, algo que ella sentía que ya no podía alcanzar. Y, en ese momento, la verdad comenzó a formarse en su mente, no como una revelación clara, sino como un hilo que sentía tirar desde dentro de sí. Cuando más tarde le mostró la fotografía a Samuel, él casi se derrumbó. Su rostro se contrajo en una expresión de dolor, como si hubiera sido golpeado por una oleada inesperada de emociones. «Esta foto», dijo con la voz temblorosa. «Volvería a verla». Que sostuvo la imagen con manos temblorosas y por un momento Ana vio algo en sus ojos que no había visto antes, una vulnerabilidad cruda, como si hubiera sido destrozado por su pérdida. Samuel intentó explicarse, pero las palabras se enredaban en su boca. Habló de lo que había sucedido, de cómo el dolor del pasado aún lo dominaba. Ana notó cuánto había sufrido, pero al mismo tiempo se sintió más confundida que nunca. No sabía cómo reaccionar ante todo eso, y lo único que podía hacer era aferrarse a esos recuerdos que parecían negarse a salir a la luz. La relación entre Ana y Samuel, antes marcada por la vacilación y el distanciamiento, comenzó a cambiar. Con cada conversación, aunque todavía fragmentada, parecía que se estaban reconectando, como si el tiempo perdido no hubiera sido completamente en vano. Samuel hablaba de los pequeños detalles de sus vidas, de las cosas simples que compartían, como la manera en que ella sonreía al preparar el té por la mañana, o cómo las gemelas se acurrucaban a su lado por las noches. Pero para Ana, esos relatos seguían siendo ecos de un pasado que no podía tocar. Los escuchaba, pero no los sentía. Había algo más, algo que todavía no podía comprender del todo, y eso la inquietaba. Cada palabra que Samuel decía parecía fortalecer el vínculo entre ellos, pero también hacía que la ausencia de sus recuerdos doliera aún más. El vacío que su amnesia le había causado parecía ensancharse con cada nuevo detalle. Fue durante una noche particularmente silenciosa, cuando las gemelas ya estaban en la cama y Samuel se había retirado a sus aposentos, que Ana tuvo un sueño vívido. Se vio a sí misma acostada en una cama de hospital, con las manos atadas. El olor a desinfectante llenaba el aire y a su alrededor escuchó el murmullo de voces. Pero había algo más. Vio los rostros de sus hijas, visibles solo por un instante antes de desaparecer en un vórtice de sombras. Cuando intentó gritar, algo la detuvo. Manos frías sujetaban su cuerpo mientras una mujer, a la que no podía identificar, la miraba con una expresión de desprecio. Era una visión aterradora, pero familiar. Ana despertó con la respiración agitada, con el corazón latiendo con fuerza, y los recuerdos comenzaron a tomar forma en su mente como un rompecabezas incompleto. ¿Qué significaba esa pesadilla?
¿Y quién era aquella mujer que la observaba con tanta crueldad? Ana no podía dejar de pensar en la pesadilla. La visión de las manos frías y la expresión de desprecio de aquella mujer seguían frescas en su mente. Algo en ese sueño la inquietaba profundamente, como si fuera un recuerdo reprimido tratando de liberarse. La sensación de pérdida era abrumadora. Sabía que había algo importante escondido dentro de sí, algo que podía explicar el dolor y el vacío que llevaba consigo desde el accidente. Pero, ¿qué era exactamente? Con cada día que pasaba, se sentía más cerca de descubrir la verdad, pero también más lejos. La extraña sensación de déjà vu que sentía en sus interacciones con las gemelas y Samuel, las imágenes fragmentadas que surgían en la penumbra de sus pensamientos, eran como pistas de un rompecabezas que no lograba ensamblar. A la mañana siguiente, la tensión en la mansión era distinta. Eleanor, la matriarca de la familia Blackwood, llegó sin previo aviso. Estaba impecablemente vestida, con su cabello plateado recogido en un moño, como siempre, y una mirada calculadora que parecía penetrar hasta el alma. Samuel, visiblemente incómodo, la recibió con una cortesía fría. Ana observó la interacción desde la distancia, pero no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Eleanor no la miró directamente, pero sus ojos parecían analizar cada uno de sus movimientos, como si fuera una intrusa. Cuando las dos mujeres se cruzaron en el pasillo, la mirada de Eleanor hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. Era como si ella supiera más sobre su pasado que la propia Ana. Y, lo que era más inquietante, como si supiera que Ana estaba acercándose demasiado a la verdad. La incomodidad de Ana crecía con cada día que pasaba en la mansión Blackwood. Podía sentir el peso de la presencia de Eleanor como una sombra que la acechaba. Las palabras de Samuel intentaban ser reconfortantes, pero nada parecía aliviar la presión creciente que sentía. La matriarca de la familia Blackwood siempre estaba cerca, observando, controlando cada uno de sus movimientos. Ana sabía que Eleanor no quería que ella permaneciera allí, que no quería que se acercara demasiado a la verdad. Había algo en su comportamiento que se volvía cada vez más evidente. Eleanor estaba tratando de alejarla de Samuel, de las gemelas y sobre todo de sus propios recuerdos. Eso la llevó a preguntarse si la matriarca sabía más sobre su pasado de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Ana encontró una carta escondida en el despacho de Samuel. La tomó con las manos temblorosas y, al abrirla, lo que leyó hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era una carta escrita por Samuel, un ruego desesperado para que ella volviera, fechada antes del accidente que había borrado su memoria. Sintió el peso de esas palabras, la angustia de Samuel que traspasaba cada línea. No puedo vivir sin ti, Ana. Eres todo para mí, para nuestras hijas. No sé qué pasó, pero te estoy esperando. No importa lo que me digan, sé que sigues viva. La carta hizo que el corazón de Ana latiera con fuerza, pero al mismo tiempo despertó aún más dudas. ¿Por qué Samuel nunca le había hablado de ella? ¿Por qué la carta estaba oculta? Necesitaba entender qué había ocurrido realmente. Las palabras de Samuel en la carta resonaban en su mente mientras se alejaba lentamente del despacho. Cada línea parecía estar grabada en su pecho, una confirmación silenciosa de que Samuel todavía la amaba, de que todavía la quería en su vida. Pero la duda persistía. ¿Por qué nunca le había mencionado esto antes? ¿Cómo podía él estar tan seguro de algo que ella ni siquiera recordaba? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero la sensación de que la verdad estaba a punto de ser revelada no la abandonaba. Miró a las gemelas en el jardín y por un breve instante tuvo una visión clara de su pasado. Los rostros de las niñas se superponían con el de una mujer, alguien con quien sentía una conexión profunda. Pero ¿quién era ella realmente?
¿Qué harías en el lugar de Ana? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, si te encanta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comparte para que más personas puedan disfrutar de esta emocionante historia. Esa noche ocurrió un tenso encuentro entre Ana y Samuel. Estaban en la sala, la luz tenue de la chimenea proyectando sombras en sus rostros. Samuel parecía agotado, pero la mirada de Ana no pasó desapercibida. Tenía algo que decir, algo que no podía seguir guardando. Samuel, ¿por qué nunca me hablaste de la carta? ¿Por qué nunca me dijiste que estaba viva? La voz de Ana salió más firme de lo que esperaba. Samuel pareció sorprendido, pero pronto su mirada se suavizó y respiró profundamente. No sabía si recordarías, Ana. Cuando desapareciste, el dolor fue insoportable. No sabía si podía hacerte revivir ese sufrimiento, si podía ponerte ese peso sobre los hombros otra vez. El silencio que siguió fue denso, y Ana sintió su pecho oprimirse. Samuel no quería hacerle daño, pero el peso de la verdad ahora parecía estar más cerca que nunca. La revelación golpeó a Ana con fuerza, dejándola aturdida. Entendía el dolor de Samuel, pero no podía ignorar la angustia de no saber quién era realmente. Necesitaba descubrir la verdad y sabía que no podía seguir viviendo en esa neblina de incertidumbre. No sé quién soy, Samuel. No sé si puedo confiar en los recuerdos que están regresando, pero lo que sí sé es que necesito respuestas. El sonido de su propia voz, llena de dolor y determinación, la sorprendió. Ya no había marcha atrás. Tenía que enfrentarse a lo que estaba enterrado en lo más profundo de su mente. En los días que siguieron, Ana se sumergió en su propia búsqueda de la verdad. Registró la mansión, buscando cualquier pista que pudiera explicar su pérdida de memoria. Fue en la biblioteca donde encontró el diario de su propia madre, oculto entre libros antiguos. Las páginas estaban amarillentas y las palabras escritas en tinta desvaída comenzaron a volverse nítidas a medida que Ana las leía. Su madre había escrito sobre el día del accidente, sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y sobre la manipulación de Eleanor Blackwood. Al leer las palabras de su madre, Ana sintió una fuerza creciente dentro de sí. Ya no podía seguir siendo víctima de esa mentira. No podía seguir viviendo sin conocer la verdad. Con el diario en sus manos, Ana encontró una valentía que no sabía que poseía. Sabía que debía confrontar a Eleanor. La matriarca de la familia Blackwood ya no era una figura distante e intocable. Ahora era la responsable de todo lo que ella había perdido. La verdad sobre lo que ocurrió en el hospital estaba clara para Ana, pero aún necesitaba más pruebas. La noche había caído cuando Ana se dirigió a la biblioteca, donde Eleanor solía refugiarse, lejos de todos, planeando y manipulando. Con el diario en su poder y la determinación en sus ojos, Ana sabía que la confrontaría en ese momento, sin más rodeos. Cuando entró en la biblioteca, Eleanor estaba sentada, aparentemente tranquila, como si nada pudiera afectarla. Al ver a Ana, su sonrisa gélida no le causó la misma impresión de antes. Así que finalmente estás aquí. Pensaste que podías borrar lo que hiciste, ¿verdad? La voz de Ana estaba cargada de una tensión que Eleanor no pasó por alto. La expresión en el rostro de la matriarca cambió y se levantó lentamente, con la calma de alguien que siempre había tenido el control. No sabes lo que dices, Ana. No comprendes las implicaciones de tus propios recuerdos. Esta familia, todo lo que hicimos fue por ti. Ana no creyó en sus palabras. Era una justificación vacía, sin sentido. Apretó el diario con más fuerza, sus dedos temblando de rabia e impotencia. ¿Por mí? Destruiste mi vida, Eleanor, y ahora haré que la verdad salga a la luz. El silencio en la biblioteca era pesado, como si las paredes estuvieran escuchando la batalla entre las dos mujeres. Ana no esperó más. Vas a pagar por todo lo que hiciste, por el sufrimiento que me causaste, por el dolor de mis hijas. Esto se acabó.
No manipularás a nadie más. Eleanor la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Estaba acostumbrada a tener el control, pero en ese momento algo en Ana la desarmó. ¿Era miedo o la certeza de que ya no tenía poder sobre ella? Ana sabía que, sin importar lo que pasara, ahora estaba al mando de su propia historia. Con una expresión firme, Ana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando a Eleanor atrás. Samuel, que había escuchado todo desde la distancia, apareció en el momento exacto en que ella estaba a punto de salir de la biblioteca. Ana la llamó y al mirarlo, algo profundo los conectó en ese instante. Él sabía que ella había enfrentado su mayor batalla y que ahora era más fuerte que nunca. Lucharemos juntos, tú y nuestras hijas. Reconstruiremos nuestra vida con o sin ella. La confianza en las palabras de Samuel hizo que Ana se sintiera segura por primera vez en años. Sabía que el amor que compartían era más fuerte que cualquier manipulación, más fuerte que cualquier dolor del pasado. Con él a su lado, ya no tenía miedo. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Si te conmovió tanto como a nosotros, déjanos un like, suscríbete y comparte con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más relatos inolvidables. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos capítulos.